Bueno, buen día. Agradecerles a todos que estén acá y si me permiten ser más literaria que política, pensar en esa gran metáfora o testamento literario que nos dejó Borges con su poema Los Conjurados, aquellos hombres razonables que dejaron de lado sus diferencias para unirse en las afinidades. Estamos aquí en el Senado, en el lugar donde la ciudadanía tiene que hablar con sus representantes. El sentido de esta reunión, de un debate público en relación al banco genético, nos pareció que este tiene que ser el lugar y sobre todo para también garantizar otro derecho que nos da la democracia, que es el derecho a la información como derecho, no a la información como propaganda. Tenemos que remontarnos a lo que hablaba de literatura al inicio, y para quienes trabajamos más con las palabras no hay cómo no quedar tentado con la metáfora literaria de tener un banco genético, casi como un reservorio de vida y muerte, donde están depositados los dolores más profundos de nuestro país, donde está nuestra historia trágica, pero también donde está la visión más luminosa de lo humano, cuando lo humano trabaja en favor del otro. Sabemos todos los que estamos acá, pero vale recordar que fue la épica, la tenacidad, el coraje de las abuelas, representadas en este caso en la figura de Chicha Mariani, Estela de Carlotto, cuando no solo tenían que golpear puertas para buscar el paradero de sus hijos, sino que tuvieron esta, no encuentro palabras para calificar esta genialidad de ir a buscar a la ciencia para que la ciencia se pusiera al servicio de lo que había sido nuestra tragedia, en la incerteza de buscar en la oscuridad, tener la luminosidad de alguna certeza que era la certeza científica para dar filiación, para determinar identidad. Y esto es lo que está en el banco genético, que fue creado en el año 1987 a instancias de las abuelas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y que este Senado y las dos cámaras, Cámara de Diputados y el Senado, por unanimidad, sin ninguna observación, consagraron como ley. Y este banco genético que funciona todavía en el Hospital Durán, tuvo como su primera directora a la doctora Ana Di Leonardo, de quien hay que recordar que su compromiso fue tanto que cuando recibió el premio, el mayor premio que otorga el gobierno francés a los derechos humanos, los $20.000 del premio sirvieron para comprar aparatos para el banco genético que está en el Hospital Durán. En el año 2006, esto sirvió para que se identificaran 108 personas, que después cada uno vamos a poder ir ampliando para reconstruir entre todos cuál es la situación, cómo comenzó y cuál es la situación actual del banco genético. Hay que recordar, yo personalmente estrené mi banca de diputada en el año 2006 con un proyecto que se puso en votación del diputado Carlotto, donde ya planteaba que el banco fuera trasladado, que saliera de la órbita del Hospital Durán. En la época tengo acá a la doctora Alicia Tate, que agradezco muchísimo que haya viajado desde Santa Fe, porque para la Nobel diputada de entonces, que integraba también la Comisión de Derechos Humanos, ella fue fundamental en aquellos momentos para hacer un dictamen como hicimos de minoría, y en el recinto una sesión emocionada, como han sido siempre las que tratamos los temas de derechos humanos. Recuerdo que mi apelo en esa época al diputado Carlotto, recuerdo como si fuera ayer que dije que no apelaba al diputado, sino al hermano del dolor,
y recordé que si este proyecto único en el mundo, que había sido aprobado por unanimidad, sin observaciones, ¿por qué someterlo a votación? ¿Por qué someterlo a las mayorías? Porque eso implicaba un retroceso. Fue la primera vez que el Frente para la Victoria amenazó votar dividido, y entonces un diputado, García Méndez, propuso que el proyecto volviera a la comisión, y así se hizo, de modo que en el año 2006 este proyecto no fue tratado. En el año 2009, cuando ya se habían perdido las elecciones, en ese tiempo que quedó entre las elecciones de octubre y el fin del ciclo parlamentario de los diputados que se iban en diciembre, se aprobaron dos proyectos en la época, que fue uno, el del ADN compulsivo, la extracción de sangre compulsiva, y junto el traslado del banco genético a la órbita. En la época hubo en la sesión, no se sabía muy bien, porque una de lo que objetábamos era que no podía estar debajo en la órbita del Poder Ejecutivo, que era querellante en las causas de derechos humanos. También aquella sesión fue una sesión dramática, dolorosa, porque ya no podía apelar a la familia del dolor, sino que en las galerías, que se habían llenado de pañuelos blancos, nos gritaban fascistas, a los que pedíamos, por un lado, debate por este dilema de dos derechos en tensión, como es el derecho a la verdad, el derecho a la identidad, y el derecho también de aquellos que después de los 18 años se presentan frente a este dilema de dar o no dar la sangre para la extracción de sangre para el análisis de ADN. Tal vez por este debate tapó el otro y pasó casi desapercibido lo que se estaba haciendo con este proyecto de ley, que terminó por mayoría. Creo que alguien me recordó en estos días que fuimos nada más que 32 diputados los que contrariamos esos gritos, contrariamos esa mayoría, porque lo que más nos perturbaba, si por un lado no se nos explicaba, no se nos habían dado las razones que justificaran el traslado del banco, sacar el banco del Durán para pasarlo a la órbita del Ejecutivo, se decidió en esa sesión que iba a pasar al Ministerio de Ciencia y Tecnología. No tuvimos razones que justificaran ese traslado, pero menos tuvimos razones para aquello que era lo que más nos contrariaba, que fue que se restringiera la universalidad de un derecho. Nosotros habíamos tenido a la ciencia que se puso al servicio de nuestra tragedia, se desarrolló entonces no tan desarrollada como ahora, la ciencia genética. ¿Y por qué? Si esto era universal, si había servido para reconstruir la identidad de aquello que se nos había robado, se restringía nada más que a los casos de lesa humanidad, como pasó en la ley y como ha pasado ahora, de que queda nada más que circunscripto para los casos de delitos de lesa humanidad, de modo que todos aquellos que tienen dudas de identidad y que no se pueden pagar los costosos que son los análisis de ADN, tienen cerradas las puertas de un laboratorio público donde pueden ir en búsqueda de filiación, en búsqueda de identidad, y podríamos enumerar, como seguramente en este debate aparecerán, las situaciones de Julio López, desaparecido de la democracia, de quien ayer, 18 de septiembre, se cumplió aniversario de su segundo secuestro. Ayer también, 18 de septiembre, se cumplió aniversario de aquel conmovedor alegato de Estracera en el Nunca Más, cuando fue el juicio de las juntas, y también ayer, 18 de septiembre, se cumplió otro aniversario de la desaparición de mis dos hermanos, Néstor y Cristina.
De modo, unidos todos por la misma tragedia, después de alguna manera cada uno ha ido tomando diferentes caminos, y por eso vuelvo a celebrar que volvamos a reunirnos, sobre todo por el trabajo tenaz de aquellas organizaciones que siguieron trabajando, por el trabajo de Chicha Mariani, por las abogadas que han hecho la presentación en la justicia, y gracias a haber ido a buscar a la justicia para que garantice lo que sentimos todos amenazados, como es lo que se ha puesto en custodia en el banco genético, que ahora se ha suspendido el traspaso. Y bueno, para que podamos hablar todos, yo quiero dar lugar, seguramente después van a aparecer las razones que más nos preocupan de este banco, que va a ser desnaturalizado, no solo porque se les restringe su universalidad, sino porque, tal como lo está publicitando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también se está pensando en un instituto de genómica que también trabaja con el ADN, pero que para los diagnósticos de las enfermedades genéticas, con lo cual no tiene nada que ver un instituto de genómica. Nadie se puede oponer al desarrollo de la ciencia, pero no tiene nada que ver un banco genético donde están protegidas, donde está conservado todo lo que ha significado, decir, los registros genéticos como prueba de identidad y de filiación de los desaparecidos de la dictadura, de aquellos que tienen dudas sobre su identidad, y de esta luminosidad como esperanza que ha sido los nietos desaparecidos, los nietos que fueron secuestrados, que nacieron en cautiverio, y que gracias al trabajo de las abuelas, que fue casi como los ciegos que buscan en la oscuridad, fueron apareciendo y tuvieron la ayuda de la ciencia para confirmar filiación e identidad. Vamos a tener en la mesa, primero vamos a escuchar a Chicha Mariani, después a las abogadas, a Teresa Fernández del colectivo Memoria Militante, las abogadas Gabriela Figueroa y Liliana Alanís, y la directora actual del Banco Genético, Belén Rodríguez Cardoso. La idea de este debate es que después todos los que estamos acá, todos tienen que ver de una manera u otra con el banco genético, para que podamos entre todos, con la participación, con las preguntas, con la información, con las reflexiones, poder armar el sentido de esta reunión, y sobre todo lo que más nos convoca, que es defender al banco genético para que no sea desnaturalizado en este traslado que se va a hacer al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gracias.